Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza, se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10. Él contestó: muy bien, buen empleado, puesto que has sido fiel en cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo, le dijo: tu moneda, Señor, produjo otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La guardé en un pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, reclamo lo que no he invertido y cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle la moneda a este y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que no tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Acercándose el fin del año litúrgico, con la solemnidad de Cristo, Rey del universo, estos textos nos permiten meditar acerca de cómo estamos llamados por el Señor, el Rey, para ser partícipes activos, efectivos de su reino. Dice el prefacio de esa solemnidad: reino de justicia y de paz, reino de santidad, y a esto es a lo que nos llama el Señor. Así, de esta parábola, 2 lecciones de vida se desprenden acerca de cómo y con qué actitud
debemos administrar los bienes que el Señor nos ha confiado. Lo primero es ser audaces, no tener miedo. Y lo segundo, hacer fructificar sus talentos, sus dones. Referente a lo primero, recuerdo aquella insistente y machacona advertencia, justamente tomada del Evangelio, que el santo Juan Pablo II repitió sin cansarse desde el comienzo de su pontificado hasta el final. No teman, no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Jesucristo. Lo primero que hace el enemigo para paralizarnos es meternos miedo. Miedo a decirle sí a Dios. Miedo a ser audaces. Miedo a lanzarnos en la fe al vacío, donde sabemos que nos va a sorprender y a detener las manos del Señor. Por lo tanto, lo primero es no tener miedo. Y todos los días, aun cuando estemos en medio de pruebas difíciles, decir: Jesús, Jesús, en vos confío. Y luego hacer fructificar los dones. Todos hemos recibido talentos. Nadie es tan pobre que no tenga nada que dar. Y cuando hablo de tener algo, no solamente pensemos en el boato material, en el dinero, en las riquezas de este mundo. Pensemos en los talentos de nuestras capacidades diversas. Unos tienen talentos para cantar precioso, otros de músico, otros de deportistas, otros como predicadores, otros como organizadores. Y así, cada uno ha recibido o 5, o 3, o un talento. Aquí no vemos dos lecciones yuxtapuestas, sino que la confianza en Dios es el asidero, es la base misma en la que se hace producir fruto abundante. Comprendemos esto cuando nos disponemos con la ayuda del Señor a hacer esta vida más productiva. Miremos la vida de los santos, cómo estos nos sorprenden con sus actividades, cómo han puesto a fructificar los talentos, las monedas que el Señor les ha confiado. Han sido como la semillita pequeña en medio del campo de este mundo, que quizás, y así suele suceder en la vida temporal, mortal, no fueron ocasión de grandes perfiles o de llamar mucho la atención, pero iban trabajando en silencio, en sencillez, en humildad, lo que el Señor les pidió que hicieran. Amar a Dios y amar a los hermanos. Y cada uno de ellos, estos santos, se pusieron a trabajar el talento o los talentos que Dios les confió, como nos ha confiado a ustedes y a mí. Y por lo tanto, debemos hacer lo mismo. Lo primero que tenemos que ver, y lo que sorprende muchas veces en la actividad de los santos, es su vida de oración. Es decir, la unión confiada de ellos con Dios.
Y he aquí donde ellos sacan las fuerzas y el valor que les resuena constantemente en su corazón y en sus oídos. No teman, ánimo, no tengan miedo. Yo he vencido al mundo. La oración es efectivamente el momento, hermanos, en que nos llenamos de valor. Los santos no perdían el tiempo rezando, sino que allí se llenaban de la fuerza necesaria para dedicarse a otras cosas, ora et labora, como decía la regla de San Benito. Ellos oraban y hacían tantas cosas. Santa Teresa de Ávila decía que cuando uno realiza la faena, la tarea que cada día tenemos que realizar con amor, con ilusión, con alegría, con amor, entonces la convertimos en oración. Ya una madre decía: yo rezo ocupándome de la educación de mis hijos. Sí, señora, esta es su obligación, pero tenga por seguro que si usted rezara, lo haría mucho mejor. Cumpliría con mayor gozo y perfección ese ocuparse de sus hijos. La vida que debemos fructificar no la podemos llevar al margen de Dios. Exige doble unión. Por lo tanto, la oración explícita y la dedicación nos lleva a nosotros a hacer bien las cosas. ¿Cómo estamos viviendo y cómo estamos administrando lo mucho o lo poco que Dios nos ha confiado? ¿Alcanzaremos en plenitud el reino de Dios, es decir, el cielo, si en esta vida hemos sabido administrar lo que el Señor nos ha confiado? Tanto lo material como los dones, los carismas, las capacidades que de Él hemos recibido. No podemos presentarnos como hizo este cobarde y haragán de la parábola, que recibiendo una moneda tuvo miedo y la guardó en un pañuelo. Vemos cómo terminó esta persona al no haber puesto su confianza en Dios y al haber paralizado, congelado la producción de esa moneda que se le dio para que la hiciera producir mucho más. Pues lo mismo nos va a pasar a ustedes y a mí al final de la vida. Se va a llamar a cada uno en el juicio particular para interrogarnos y para ver cómo hemos puesto en marcha el reino de Dios en este mundo. Y cuando digo en este mundo, cada uno piense en su alrededor, en su familia, su trabajo, sus amigos, en cada uno de los diferentes lugares donde Dios nos ha puesto. Tenemos que florecer y tenemos que perfumar el ambiente. Somos entonces emisarios, somos sembradores de este reino, de un reino que confía en el Señor y que comienza aquí y ahora en la inteligente y provechosa administración de lo que Dios nos confía. ¿O somos terriblemente egoístas, ambiciosos, codiciosos, que no somos capaces de compartir y administrar con sabiduría lo que de Dios hemos recibido?
Usted y yo tenemos nuestra propia respuesta. Pensemos, ¿qué cuentas hemos preparado hasta hoy para comparecer ante el Supremo Rey, ante el Juez Jesucristo? El Señor nos ama y porque nos ama, nos advierte cómo debemos vivir estos días mortal, en esta vida temporal, y cómo nos estamos involucrando para ser ya aquí y ahora miembros activos y efectivos de ese reino de justicia, de paz, de equidad, de amor y de santidad. Amén.